pendiente por ver es el de mama, ¿sí? Voy a estar aquí parado, me toca manejar computadores de acá. ¿Qué vamos a ver de mama? Pues la anatomía básica. Les voy a explicar cómo se hace una mastectomía radical, es decir, quitar todo el seno, que generalmente la indicación más común es por cáncer. Y les voy a dar el documento de donde yo monté la clase, porque ahí están dos técnicas más de mastectomía, ¿listo? Para que ustedes lo tengan como referencia. Y vamos a hablar de la gamazonda. ¿Qué es una gamazonda? ¿Cómo se utiliza y por qué se utiliza acá? Entonces, como principios generales, pues la glándula mamaria tiene una organización general. En la anatomía están descritos de 15 a 20 lóbulos secretores separados por los ligamentos suspensorios, que son los que ayudan a darle forma al seno, no evitan que se caiga, ¿sí? Ya pasados los años, obviamente, y después de lactar y después de tener hijos, esos ligamentos van cediendo y por eso es que el seno va cayendo. Tiene también lóbulos secretores, que consisten en lóbulos y glándulas tubulares que producen leche en respuesta a la prolactina, que es la hormona que estimula esa generación de leche cuando se tienen hijos. ¿Listo? Ese proceso se da completo cuando hay un proceso de gestación y se puede tener un bebé a término. Hay muchas mamás que por complicaciones en el embarazo no pueden tener sus bebés a término, son los famosos bebés canguro, y algunas de ellas no pueden lactar. ¿Por qué? Porque esa hormona no se activa en el organismo y no se genera la leche que se debe generar de manera natural, ¿sí? Entonces a veces hay que hacer estimulación externa, hay que poner el bebé ahí a que estimule para que esas glándulas como que se vayan abriendo y finalmente se pueda producir la leche. Hay mamás que en general que definitivamente no les bajo leche, entonces les toca con fórmula sacar sus bebés adelante. Y están los dos conductos galactóforos, que estos conductos lo que hacen, a la función de ellos, es permitir el paso de la leche y están formados por lóbulos convergentes y conductos intratubulares. Todo esto es anatomía, ¿listo? Interna de la mama. Drenaje linfático, pues está a cargo del plexo linfático subareolar, los ganglios linfáticos pectorales, ganglios linfáticos axilares, troncos linfáticos subclavios en el 75%. Y a través también, o está también a cargo del plexo linfático subareolar en el 25%. Es decir, el drenaje linfático está a cargo de esos dos plexos. ¿Listo? En cuanto a la irrigación está a cargo de la arteria axilar a través de numerosas ramas, como la arteria torácica, la superior, toracoabdominal, torácica lateral y subescapular. ¿Listo? ¿Pregunta de parcial? Sí. Irrigación de la mano. ¿Listo? En cuanto al drenaje venoso, pues están las venas axilares, torácica interna y venas intercostales de la segunda a la cuarta. Y la inervación a cargo de los lomos cutáneos anteriores y laterales de los nervios intercostales. Generalidades de la anatomía de la mama. Entonces los lóbulos, lo que ya les nombré, están delante de los músculos intercostales, que son los que ustedes ven acá, ¿cierto? Esto que tenemos acá, y esto de acá son las costillas. Entonces tenemos acá los músculos intercostales, y este músculo que está acá, ¿cuál sería? Pectoral. Muy bien, lees muy bien. Entonces ese es el pectoral mayor, ¿cierto? Y delante del pectoral mayor pues están ubicados las glándulas mamarias. ¿Listo? Las glándulas mamarias, digamos que toda la anatomía de acá para atrás en hombres y en mujeres es exactamente igual. Lo que pasa es que en la mujer se desarrolla el tejido y crece, mientras que en el hombre no, aunque cuando hay hombres es que sí crece ese tejido, no de la misma forma que en las mujeres, pero sí crece, y tienen que ir a un procedimiento que es, ¿lo han escuchado? Mastectomía de reducción, ¿cierto? Que es quitar, realmente en los hombres lo que se trabaja es quitar todo el tejido graso que está componiendo o que está generando ese abultamiento, y ya, no es más lo que hay que hacer ahí porque pues no hay musculatura. Entonces están ubicadas en la pared torácica anterior, anteriores a la fascia profunda y a los músculos pectorales. Son glándulas sudoríparas. Su anatomía cambia dependiendo de la edad de la mujer, fases del ciclo menstrual y etapas del ciclo reproductivo. ¿Listo?
todos estos cambios en la mujer generan también intervención de las hormonas. Entonces todos los cambios hormonales que hayan en el cuerpo de la mujer van a afectar directamente las mamas. La hormona hipofisiaria prolactina estimula las glándulas para producir leche, mientras que la hormona hipotalámica, que es la oxitocina, estimula la eyección de la leche a través del pezón. ¿Qué les estoy diciendo ahí? Pues que hay unas glándulas encargadas de producir la leche, pero no por ellas es que la leche sale. Unas glándulas la producen y las otras glándulas ayudan a que haya la salida de leche. ¿Listo? Entonces cuando yo les decía que en las mamás prematuras que no pueden producir leche es porque estas hormonas y estas glándulas no se estimulan de manera natural, entonces no van a generar la leche. Pues eso es lo que pasa. ¿Listo? Digamos que todos venimos de familias muy, ¿cómo se dice eso? No, que manejan muchas, si tú haces una cosa, lo hace la otra, lo hace la mamá de la... ¿Qué? Costumbres, de muchas costumbres. Somos familias colombianas que tienen muchas costumbres, entonces generalmente que tome polimalta, que tome no sé qué, que tome agua de panela, que eso le ayuda a bajar la leche. Pues realmente usted no puede obligar el organismo a que produzca algo que por vía natural no se está produciendo, ¿sí? Digamos que eso puede que le ayude a algunas mujeres a que haya mayor producción de leche, pero porque ellas ya la producen. ¿Me hago entender? Más no, que si no le baja leche, póngase a tomar agua de panela de forma que eso le baja. No, porque las glándulas no se estimulan con agua de panela. Una pregunta. En un caso extremo así loco, a los hombres es posible que puedan ¿Dar leche? dar No. leche. Ah. No por la composición hormonal de los hombres. Entonces no se genera. Sí puede que la glándula supure, ¿sí?, algún tipo de líquido, pero no es leche. Porque el sistema endocrino de ellos es muy diferente al de nosotros. Entonces no se va a producir. ¿Listo? Bueno, también puede pasar que ese hombre tenga algunas glándulas femeninas más desarrolladas y puede que las produzca, porque nosotras tenemos hormonas tanto femeninas como masculinas, al igual que los hombres. ¿Listo? Entonces por eso no sé, ustedes de pronto han visto que hay mujeres que tienen muchas facciones muy fuertes, parecen un hombre, porque sus células masculinas se desarrollaron más que las femeninas. Lo mismo en hombres, que tienen cara como muy finita, que son como muy puliditos, lo mismo, ¿listo? Pero eso es ya más genético. En cuanto a la histología de las mamas, pues entonces lo que les decía al principio, maneja de 15 a 20 lóbulos secretores. Los ligamentos suspensorios de la mama son los que dan la forma a la misma, evitando la caída. Los pezones están rodeados por una región circular pigmentada de piel conocida como areola, la cual se vuelve aún más pigmentada y prominente durante la pubertad y durante la gestación. ¿Listo? Y finalmente la areola presenta pequeñas elevaciones en forma de puntos en su superficie que se producen por las numerosas glándulas areolares, que son principalmente glándulas sudoríparas y sebáceas, además de glándulas mamarias modificadas, conocidas como glándulas o tubérculos de Montgomery. Su función es producir secreción antimicrobiana que protege la superficie de la areola. Esto es información muy puntual como para que ustedes identifiquen las partes de la mama y qué hace cada parte. Pero o sea que la areola entre más pase, una mujer más crece, más se vuelve de ese color oscurito. No, en su periodo de gestación y en su periodo de pubertad y de amamantar, por el cambio del proceso hormonal. Pero después de que tienen sus hijos, ejemplo, la areola vuelve a tomar un tono más claro. Retoma su tono inicial. O sea, si la persona no tiene hijos, siempre va a ser igual, y no llega a tener hijos. Siempre se va a mantener una pigmentación, aunque en el ciclo menstrual puede cambiar. ¿Listo? Drenaje linfático, entonces están los ganglios linfáticos axilares apicales, los linfáticos axilares centrales, los interpectorales, los axilares laterales, axilares subescapulares, axilares anteriores, linfáticos paramamarios, linfáticos paraesternales y linfáticos submamarios. ¿Listo? ¿Pregunta de parcial? No. Sí.
Todo eso. No, no, Todo no. no, profe, los principales. Si ustedes se dan cuenta, yo generalmente no les pregunto los nombres puntuales de las cosas, sino le digo, el drenaje linfático de la mama está a cargo de cuántos ganglios linfáticos. Entonces yo le pongo varias opciones o le dejo en blanco para que usted me ponga el número. Profe, y si cuadramos para que este parcial no tenga preguntas abiertas que nunca se pueden responder. Profe, me iba a hacer Una falla ortográfica. por un Una coma, ¿listo? un espacio. Profe, usted Todas, entonces van a ser todas, selección múltiple, falso verdadero. Uy, gracias, profe. 15 y 15. Muy bien. Gracias. Irrigación y drenaje venoso, entonces está acá, tenemos una irrigación y un drenaje venoso importante, porque la diapositiva dice irrigación y si ustedes leen aparecen solo arterias, porque el drenaje es paralelo a las arterias. ¿Qué quiere decir? Que la misma cantidad de arterias que ustedes están viendo en esa diapositiva es la misma cantidad de drenaje. Entonces, vena yugular interna izquierda, arteria subclavia izquierda, vena subclavia izquierda. ¿Sí se dan cuenta? Entonces va acompañados todos del homólogo, solo que es arteria o es vena. ¿Listo? Son ramas de la arteria axilar que irrigan la porción lateral de la mama. Son arterias torácica superior, interacromial, torácica lateral y subescapular. Son ramas de la arteria torácica interna que irrigan la porción medial de la mama, como las ramas mamarias medulares. Hay ramas perforantes que son de la segunda a tercera y cuarta costilla, arterias intercostales que contribuyen a la irrigación de toda la mama. Y las venas de la mama, según el mismo curso, siguen el mismo curso que las arterias mencionadas y drenan las venas axilares, la torácica interna y las venas intercostales de la segunda a la cuarta. ¿Listo? Ahora sí vamos a entrar en materia de qué es mastectomía. Se le denomina mastectomía a la resección total de la mama. Pueden haber mastectomías parciales, totales o mastectomía más linfadenectomía. Hoy vamos a ver la básica, pero en el archivo que yo les envío están las otras dos técnicas. ¿Listo? ¿Qué es importante? Pues la indicación más importante para hacer una mastectomía es el cáncer de mama. Entonces, si tenemos un cáncer de mama, lo más urgente es realizar una mastectomía, pero ahí es donde se define qué tipo de mastectomía se va a hacer, si es radical o si es parcial. ¿De qué depende si es radical o es parcial? El avance del cáncer. ¿Sí? ¿Qué tan proliferado está el cáncer? Pueden quitar las dos mamas. En algunas ocasiones sí, pero generalmente quitan primero un seno, evalúan, hacen quimioterapia para ver si se puede salvar el otro seno, ya en casos extremos tienen que retirar los dos, ¿listo? O cuando se detecta el cáncer en un estadio ya muy avanzado, sí tienen que retirar los dos. Bueno. Pero en cuanto a las indicaciones en patología, vimos que se procuraba quitar la mama completa por la recidivas. Sí. Lo que pasa es que las mamas tienen bastante, si ustedes se dan cuenta en la imagen, toda esta zona verde es un drenaje linfático bastante importante, ¿cierto? Entonces, si yo veo la lesión localizada y se hace solamente parcial, se corre el riesgo de que, bueno, sí, se hace el estudio de esa parte parcial, pero mientras que ese tiempo pasa, se esté proliferando en el restante de la cadena ganglionar, ¿sí? Entonces, sí, por preferencia se realiza mastectomía total o radical, pero eso también influye mucho, vuelvo y digo, en el tipo de estadio que esté el cáncer cuando se detecte y cuando se haga la mastectomía. ¿Listo? En este caso es importante y fundamental el manejo de la gamasonda. La gamasonda es un dispositivo que lo que va a hacer es identificar los ganglios que están contaminados por el cáncer o que tienen células cancerosas o que tienen células malignas, ¿sí? La gamasonda es un dispositivo médico que no se esteriliza. La gamasonda tiene un monitor, tiene las piezas de mano y generalmente lo que hacemos en cirugía es enfundarla. Entonces le colocamos una funda de plástico que ella sí está estéril, se asegura con un guante, con un caucho de guante, y se empieza a pasar la gamasonda por toda la zona anexa al sitio donde está la lesión, ¿sí? Entonces ella pita, ella tiene un sonido como muy particular, estable, pero cuando detecta ganglios o células malignas, su intensidad de sonido aumenta, es como que pita de una manera más frecuente y va subiendo el nivel.
Es como Cuando empieza a sonar más duro quiere decir que estamos cerca o sobre un ganglio centinela o un ganglio que tiene células malignas. Entonces digamos que es la forma más práctica que se tiene en este momento de identificar los ganglios anexos a la lesión para retirarlos en ese momento, ¿sí? Y poder enviar la muestra completa a patología. Profe, ¿y ellos cómo lo identifican? ¿Por qué razón? O sea, ¿qué contiene esa gama sonda que los identifican? Los rayos que maneja la gama sonda identifican las células malignas. ¿Unos rayos? Ella trabaja por rayos y por ondas. Entonces ella va sobre el tejido y, como les decía, si es tejido sano, va normal. El sonido se escucha normal. Pero cuando se está acercando o está sobre la lesión, empieza a aumentar su... Es parecido a los secuencia. vitales, ¿cierto, profe? Algo así. Más o menos, aunque el sonido de la gama sonda es más fuerte. ¿Listo? Entonces, esa es la función de la gama sonda. ¿Se esteriliza? No. Hasta el momento, las gamas sondas que manejamos, las piezas de mano no se esterilizan, siempre se mueven. ¿Listo? Hay instituciones que tienen la gama sonda, entonces simplemente cuando hay cirugía uno verifica que la gama sonda esté dentro de la sala porque sabemos que la vamos a utilizar, o hay instituciones que no la tienen y la alquilan con una casa comercial. Entonces cuando se ve la cirugía programada y uno es el que va a entrar, debe verificar que el equipo ya esté en la sala para poder dar autorización o dar el aval de que anestesia un paciente y arrancar. ¿Listo? Profe, qué pena. ¿La gama sonda solo la usan para este tipo de procedimientos o con otros tipos de cáncer? Con el cáncer de tiroides también se trabaja mucho. Digamos que la gama sonda es de preferencia por los cirujanos generales y los de mama, ¿sí? Y se trabaja mucho lo que es tiroides y mama por la cadena ganglionar tan importante que hay. Hay otros sitios, como por ejemplo el útero, donde los ganglios son más específicos y la diseminación del cáncer no se puede generar de una manera tan rápida, a menos que se encuentre en un estado tardío, porque no hay tantos ganglios, son muy pocos específicos. Mientras que en estas zonas donde hay tanto ganglio, es de preferencia el uso de la gama sonda. ¿Listo? Que yo sepa y que yo conozca, cirugía general y cirujanos de mama son los que mandan la utilizan. ¿Los oncólogos? No, porque los oncólogos ya saben qué lesión hay y qué tanta área tienen que trabajar. Así digamos que los oncólogos entran a trabajar cuando ya tenemos un resultado de patología. Todo esto es para tomar las biopsias y para hacer las resecciones. ¿Listo? ¿Qué va a abrir la puerta un poquito de mucho calor? ¿Se puede? Si no tienen, yo voy a abrirla. Sí, es duro. ¿Sí? ¿Va a ser usted ya que seguro? ¿O creo que está Está fallando. Pues la voy a Es que colocar. siempre es dura. Sí. Entonces tenemos sangrado de infección, que es la vida de ustedes, dolor, hinchazón, formación de tejido cicatricial duro en el sitio de la cirugía, que eso también se puede generar por las adherencias que se forman después de la intervención, dolor de rigidez en el hombro, ¿cierto? Si está muy diseminado el cáncer, puede generar eso. Estrechamiento, entumecimiento, en especial debajo del brazo, debido a la extirpación del ganglio linfático, es decir, en esta zona se siente como dormido, como que no tiene sensibilidad, pero es por el retiro del ganglio. Y acumulación de sangre en el sitio de cirugía, que son los denominados hematomas, que son las complicaciones, contraindicaciones o complicaciones más presentadas de ese procedimiento. Ahora vamos a entrar en la técnica. Hay que tener en cuenta los límites de la resección. Para tener en cuenta los límites de la resección, pues hay que conocer la anatomía. Por eso de entrada les mostré la anatomía. En la parte superior, el borde o el límite es el borde inferior de la clavícula en el músculo subclavio. En la parte externa está el borde anterior del dorsal ancho. En la parte de adentro, o sea, línea media del esternón. Y en la parte de abajo, el pliegue inframamal. ¿Están ubicados? ¿Sí? Entonces, incisión, mango de bisturí, 4 hoja 20. Generalmente, ellos también para este tipo de cirugías piden azul de metileno para hacer la demarcación de la incisión y poder entrar a trabajar. Se hace la incisión en piel, se profundiza con lápiz electro todo lo que es tejido celular subcutáneo y esos pinzamientos que ustedes están viendo, esas 3 pinzas que están arriba, son alas.
Algunos cirujanos utilizan ADE, pero colocan una compresa en el borde de la incisión y después de la compresa montan la ADE. Pero no es tan recomendable porque la ADE, al ser tan aguda, puede lesionar y rasgar el tejido. Entonces no es recomendable, por hay cirujanos que les gusta. Se profundiza, como les decía, con electro y se hace toda la divulsión de los músculos con pinzas Kelly-Adson. ¿Listo? ¿Por qué Kelly-Adson y no Kelly normal? Porque Si no estoy en profundidad. Por lo menos. Por lo finas y por la pequeña angulación que tiene. Entonces son como más anatómicas para trabajar en eso. ¿Listo? Aquí lo que vamos a hacer después de haber hecho toda la disección muscular es que los colgados de piel se diseñan para abarcar márgenes más amplios que los logrados con las técnicas modificadas. Entonces lo que se hace es, en esta incisión anterior que les mostré, toda la parte que está punteada alrededor del seno son los límites hasta donde va a ir el bolsillo o el colgajo de piel que vamos a hacer, ¿sí? Después de hacer ese colgajo, entonces, se hace la incisión y se profundiza hacia abajo para retirar todo lo que es el seno y sale. Todo lo que son vasos, es decir, venas y arterias, se ligan. Entonces, doble clampeo de Kelly, ligadura, o se están utilizando el ligasure, simplemente con el ligasure, los coagulan, los van cortando para que salga la pieza quirúrgica. ¿Y para qué hago yo ese bolsillo tan grande? Para que esos bordes de ese bolsillo que yo hice me permitan afrontar y tapar el defecto de donde estaba el seno que yo acabo de retirar. O ¿Listo? sea, ¿y no utilizan colgajo? O sea, de otra parte lo sacan. No es necesario. Profe, ¿cómo retiran la mama con qué? ¿Con el mango de bisturí o con la mixtura? No, mira, hacen el abordaje, ¿cierto? Y con las Kelly Adson que estábamos modelando, van divulsionando y van profundizando y van seccionando los músculos, ¿sí? ¿Cuál es el margen que ellos manejan? Pues depende de donde esté la lesión, que tanto margen ellos vayan a manejar. En este ejemplo, que es radical, se están llevando todo el seno. Entonces fíjate que ellos hicieron la incisión acá arriba, la otra parte de la incisión es acá abajo, y todo este bloque lo profundizan y lo sacan. Y lo que yo les decía que se hacen los colgados que van hacia este margen, es la imagen que ustedes ven acá. ¿Sí? Aquí ya no está el tejido mamario, estoy viendo la reja costal, ¿cierto? El músculo que trabajé, ¿cuál es el músculo que trabajé ahí? Exactamente. Y como tengo los bolsillos, fíjense que los pinchazos están traccionando la piel y esa piel que se está traccionando son los bolsillos que yo hice. Cuando yo quito los separadores, esa piel es la que yo voy a afrontar para tapar el defecto. ¿Listo? ¿Cómo se trabaja esto? Con ligaduras. Ligadura para poder sacar todo ese tejido mamario. ¿Listo? Entonces están trabajando en área muscular, entonces la idea es como seguir el orden o la dirección de las fibras musculares para poder ir haciendo la disección y el corte. ¿Listo? Profe, para entrar en profundidad, si me dijo si era con el ligasure, ¿verdad? Si tiene ligasure, sí, y si no toca punta de ligaduras, pero para vasos y arterias, no para profundizar, sino para vasos y arterias. De ahí tú vas a profundizar todo músculo. Entonces, con las que ya estamos trabajando. Profe, una pregunta, qué pena. Cuando es por cambio de sexo, ¿es la misma cirugía? No, es otra cosa. ¿Ah, lo mismo? Sí, es igual. Es lo mismo. Entonces aquí no es por ninguna patología, sino que simplemente tú retiras todo el tejido mamario y afrontas. Y se complementa, cuando es cambio de sexo, hay que complementar con un tratamiento hormonal, porque si no va a tener tendencia a volverse a formar el tejido mamario. Entonces la mujer que se está convirtiendo en hombre va a empezar a sentir otra vez el abultamiento. Entonces con hormonas vía oral se retrasa ese proceso. ¿Listo? Pero pues son hormonas que tienen que consumir ya de por vida. Entonces vamos claros hasta ahí. ¿Sí? Para obtener márgenes adecuados que comprendan la neoplasia primaria y la piel comprometida, el cirujano puede necesitar disecar los colgajos cutáneos en la periferia de la mama. ¿Qué quiere decir disecar esos colgajos? Yo tengo el margen de la mama hasta el límite que se va a trabajar el bolsillo.
lo que hacen es traccionar con la Skelly y profundizar de manera superficial, no tocando el músculo, sino sobre todo el tejido celular subcutáneo, ¿sí? Para despegar esa piel. Es decir, yo aquí tengo la piel pegada al músculo. ¿Por qué? Por la grasa, ¿cierto? Pero si yo hago incisión acá, levanto el colgajo de una parte de la herida y empiezo a disecar y a separar esa piel de ese tejido celular subcutáneo, la piel va a estirar, tanto de acá arriba como de abajo. Entonces, es el principio que se maneja para trabajar aquí la mastectomía para poder cerrar el defecto. ¿Listo? Entonces, ¿qué se trabaja en este procedimiento? El músculo pectoral mayor, el músculo pectoral menor, el plexo braquial, la vena y arteria axilares, el músculo dorsal ancho y nervio, arteria y vena tóraco-dorsales. ¿Listo? Es todo lo que sostiene la mama y todo lo que le da inervación y sensibilización a la mama. ¿Listo? Que es lo que vamos a retirar. Profe, ¿cuánto dura ese procedimiento más o menos? 1 hora. Si es unilateral, 1 hora. Si es bilateral, 1 hora y media. Se hace sección de la porción tendinosa del pectoral menor en su inserción en la coracoides de la escápula. ¿Saben dónde estoy trabajando? Escápula, Sí, las escápulas son las partes, pero dice sección de la porción tendinosa. tendinosa Este es el del pectoral. pectoral menor en su inserción en la coracoides de la escápula. ¿Cuál es la coracoides de la escápula? Ajá. ¿Cómo la Así es. Sí, pero es como una cosita así. La puntica de la Manchito. Eso, que está aquí en el hombro, no por atrás. Está aquí. Entonces lo que hacen es subir ese bolsillo, ¿cierto? Y hacer corte de ese tendón. Se logra acceso directo a la axila y se continúa la disección en la cara superior medial. Se seccionan las secciones mediales del pectoral mayor en las uniones costoesternales de las costillas segunda a la sexta. ¿Qué quiere decir eso? Sí, exacto. ¿Listo? Y ahí la imagen pues les está mostrando. Separados los pectorales quedan expuestos los contenidos de la axila. Sección del pectoral menor en las costillas de la segunda a la quinta. Como la mama está adherida al pectoral, tanto mayor como menor, yo tengo que hacer corte y sección y desinserción de los pectorales para poder sacar la pieza completa. Entonces lo que les está explicando aquí la técnica es cómo se hace esa sección de esos músculos para poder sacar la pieza completa. ¿Me hago entender? No solamente es sacar el tejido mamario y la grasa y ya, sino que los músculos también los tengo que trabajar, porque si no va a quedar la resección incompleta y la van a quedar como bultos de paciente ahí. ¿Listo? Con esta maniobra se limpian los ganglios de Rotter o interpectorales y se obtiene una visualización excelente de la vena axilar para poder seccionar. Entonces aquí les muestra, después de haber hecho esos pasos, cómo se visualizaría a este lado la vena, las arterias, la arteria y la vena, y poder hacer la sección. No, ahí te están mostrando, según los pasos que te dijeron acá atrás, cómo se vería el campo fluido. Haciendo esas liberaciones. Y acá, entonces se debe hacer todo lo posible por conservar el nervio torácico largo para evitar incapacidad permanente de la escápula alada y el síndrome de escápula alada, que quiere decir que la escápula queda suelta, ¿sí? No sin movimiento. Apraxia del hombro por denervación del cervato anterior, entonces queda disfuncional, la escápula queda disfuncional, lo que no me va a permitir hacer aducción y abducción del brazo. ¿Listo? Se coloca entre... No, bueno, sí. ¿Por qué? Porque va a perder fuerza el tendón que une la escápula con el brazo y lo que le da forma al movimiento del hombro. Como la polea que nosotros tenemos en los hombros, ¿cierto? Entonces le va a faltar una parte y no me va a poder dar el movimiento. ¿Listo? No afectamos como tal el movimiento. Se dejan drenajes
drenajes o catéteres de succión según preferencia. Y Casi esa siempre se dejan hace la los drenes, resección de ¿no? mama. Señora. Casi siempre dejan los drenes, ¿cierto? Sí, generalmente se deja un EMOA, un cuarto, que es más angostico, porque los de Jackson Pratt o los de Bedrose no generan mayor drenaje. Y aquí tiende mucho por esta zona, sobre todo, a formarse coágulos. Entonces ahí es donde se localizan.